Vamos a hablar el día de hoy de los cuidados del bebé, los primeros cuidados del bebé. Yo soy el doctor Carlos Manuel Aboiti, soy pediatra, cardiólogo pediatra y ecocardiografista. Soy miembro de la American Academy of Pediatrics y también de la Academia Mexicana de Pediatría. Y pues bueno, estas son mis direcciones por cualquier consulta que quieran hacer directamente. Y vamos a empezar entonces con lo primero, que es la piel del bebé, que es algo que vamos a tener. Se está viendo el cursor, ¿verdad? Ok. Bueno, miren, básicamente cuando llega el bebé a la casa, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Una de las cosas más importantes y lo primero que vamos a ver con los niños es esto, la presencia de una descamación que sobre todo es más marcada en los pies y en las manos, pero que puede marcarse en todo el cuerpo. Es algo que suele causar mucha angustia a los papás, pero es algo bastante común y sobre todo en lo que sean las palmas de pies y mano es donde es más constante esta descamación y es completamente normal. Esto lo podemos desaparecer fácilmente con un poco de crema y si no, de cualquier forma, en unos cuantos días que la piel se acaba de recambiar, desaparece por completo. Otra de las cuestiones que también frecuentemente llama la atención a los papás son las manchas en la piel. De hecho, a estas se les llamaban mucho las marcas de la cigüeña porque se decía que estas eran las marcas que dejaba la cigüeña sobre el bebé y constantemente las vemos sobre lo que serían párpados, sobre la piel de la frente y también sobre lo que sería el occipucio. ¿Sí me oyen bien? Hola. Yo te oigo perfecto. Perfecto. Sí, nada más quería, perdón, pero es que para estar bien seguro, porque luego me pasa que en Zoom nos desconectamos y ni cuenta. Ok, y vamos a tener estas manchas que de hecho se llaman manchas asalmonadas porque tienen un color salmón y básicamente son benignas. La mayor parte desaparecen a los pocos meses de nacimiento y desaparecen por completo. La otra que también vamos a ver, las manchas mongólicas, que son manchas de color morado que se van a dar básicamente sobre el cuerpo del bebé, principalmente la zona más constante es por arriba de las pompas, aquí en lo que sería la zona del sacro, pero como vemos aquí puede afectar a veces partes como la espalda, las extremidades, las pompas y son manchas muy comunes que también tienden a desaparecer en cuestión generalmente de pocas semanas o pocos meses sin dejar ningún tipo de huella. Otro problema o alteración o hallazgo frecuente, porque de hecho muchos de estos son completamente normales, es la milia del recién nacido, que son pequeños puntitos blancos como granitos de sal en la piel del bebé, sobre todo sobre la cara. Si ven es como pequeños granitos de sal y son puntos que están recubiertos por un poco de piel y que básicamente lo que representan es básicamente acumulo de pequeñas cantidades de grasa del bebé. Esto generalmente desaparece solo. Lo que tenemos que tener cuidado es de no usar crema diariamente porque a veces podemos inducir que se tape completamente la piel y entonces podemos tener algo de problemas. Voy a checar porque estoy oyendo, es que como estoy en esta pantalla para ver lo que no sé si me están haciendo alguna pregunta o aquí está en el chat, ya hay alguna pregunta. Ok, sí se escucha. Perfecto. Ok, si no, prendan el micrófono y me hacen verbalmente la pregunta para que no haya problema, porque lo único es que a la hora de compartir la pantalla no estoy seguro si voy a recibir los mensajes en este momento. Okay. Muy bien. Entonces, vamos a tener esto y la hiperplasia sebácea son glándulas sebáceas, como su nombre lo dice,
que también se van a presentar debajo de una capa de grasa, van a dar precisamente el aspecto de puntos blancos o blanco-amarillentos, generalmente sobre la nariz, y que definitivamente también se van a quitar solos. Igual la recomendación es la misma, no poner crema para permitir que esto drene espontáneamente y se quite. Ambas lesiones, tanto la milia como la hiperplasia, son lesiones completamente benignas y que desaparecen con el paso de los días. Tenemos también el acné neonatal, que generalmente se presenta entre 3 días y 2 semanas. Va a desaparecer en la mayor parte de los bebés hacia las 6 semanas de vida y se puede presentar con lesiones que son indistinguibles del acné de una adolescente. Aquí la cuestión es que está causado por la presencia de hormona materna que circula en el bebé, estimula algunas de las glándulas y nos produce hallazgos de acné. Este es muy común. El eritema tóxico, por otro lado, son pequeñas manchitas rojas que van a aparecer en el cuerpo del bebé. Básicamente pueden tener pequeñas pústulas o pequeños puntitos blancos en medio, y esto generalmente aparece a las pocas horas o días del nacimiento. Esto frecuentemente lo vemos incluso en niños dentro de su estancia en cunero que hacen este tipo de lesión, y generalmente con un baño coloidal desaparece muy rápido, también sin dejar ningún tipo de huella. Esta otra lesión, que si ven se puede parecer un poco al acné neonatal, se caracteriza por atrapamiento de las glándulas sudoríparas, que básicamente ven aquí como pequeñas perlas con un halo rojo muy ligero, y esto pasa cuando tapamos mucho al bebé y está sudando y la piel no drena adecuadamente. Como les decía también en este caso, el usar cremas en el bebé puede tapar estas glándulas sudoríparas y evitar que drene adecuadamente. Aquí la recomendación es mantenerlos frescos, no muy tapados, para que estas lesiones no se presenten, y generalmente con un baño suelen desaparecer rápidamente. Son lesiones muy común en los primeros meses del bebé y curiosamente durante la etapa de frío son bastante frecuentes porque suele tapar al niño de más, el niño suda y se presentan este tipo de lesiones. Tenemos otras lesiones que, si bien se presentan con mucho menos frecuencia, pueden llamar mucho la atención, y unos de estos son los hemangiomas. Los hemangiomas son tumores benignos de origen vascular que van a causar, si son muy pequeños, una mancha roja en la piel, y si son muy grandes, van a causar incluso deformación y pueden también llegar a atrapar plaquetas, que son las células que se encargan de la coagulación. Hoy en día, estos hemangiomas, cuando son muy grandes o deformantes, se suelen tratar en etapa temprana con un beta bloqueador como propranolol, que es un medicamento que usamos desde hace muchos años para problemas cardiovasculares y que induce la maduración del hemangioma y su desaparición. Entonces, si ven este tipo de hemangiomas que suelen traumar mucho a los papás porque son lesiones muy visibles, hoy en día con tratamientos como el propranolol pueden disimularse importantemente, y después incluso se puede dar tratamiento con láser para que acaben desapareciendo por completo. Aún lesiones grandes como la que vemos aquí se pueden tratar con muy buenos resultados estéticos y que no tendrían ningún tipo de problema. Son mucho menos comunes, pero es importante porque algunos niños sí pueden nacer con este tipo de alteraciones. Otra cuestión que tenemos son los hallazgos del pañal del bebé, porque frecuentemente vamos a ver diversos colores que se manifiestan en el pañal. Aquí tenemos esta evacuación, que es una evacuación verde oscura. De hecho, si alcanzan a ver aquí, se ve un color verde oscuro en los bordes, que son evacuaciones
que lo que contienen es la popó del bebé, que es verde, que es el meconio, y es la popó que el bebé va a tener antes de nacer. Durante la etapa fetal, este meconio se acumula y al nacimiento, generalmente los primeros 3, máximo 5 días, se van a presentar evacuaciones verde oscuras o verde ligeramente café, como esta de aquí, y van a desaparecer con el tiempo. Ya que el bebé está obrando de lo que está comiendo en la etapa de recién nacido, podemos tener dos opciones, evacuaciones amarillas o color amarillo oro y evacuaciones verdes, generalmente más formadas con más consistencia. Estas dos evacuaciones son el extremo de cuando el niño toma únicamente seno materno o cuando el niño toma fórmula. Ambas se pueden presentar de forma completamente normal en los niños, pero obviamente si el niño es alimentado exclusivamente con seno materno, estas son las que se presentan. Si el niño toma pura fórmula, van a ser estas las que se presentan. El color verde generalmente está dado por la cantidad del hierro que consume el niño en su dieta. Y todas las fórmulas contienen hierro, por eso es este color. Aquí tenemos estas manchas rojas que muchas veces piensan que son sangre y esto son cristales de ácido úrico, están en la orina, van a tener un color anaranjado o ligeramente rojo o rosa y básicamente son cristales de ácido úrico que se excretan durante la orina del bebé. Son completamente benignos, no es sangre y se quita solo en un tiempo. Aquí tenemos evacuaciones con sangre. De hecho, aquí estamos viendo una evacuación con un color café y vemos aquí sí una pequeña mancha roja que es sangre. En general, la causa más frecuente de sangrado en el bebé es alergia a las proteínas de leche de vaca que se presenta en aquellos niños sensibles a la fórmula, que son pocos, pero bueno, son de los detalles que pueden alarmar. Aunque el hallazgo es benigno, definitivamente requiere cambiar la fórmula del bebé. Otro detalle que vamos a tener en el recién nacido es una coloración amarilla de la piel que se va a manifestar sobre todo en mucosas como la boca, en genitales. Vamos a tener también el color en la conjuntiva, sobre lo que sería el borde de los ojos. Y en la piel también vamos a tener una ligera coloración amarillenta que se va a manifestar generalmente con un pico máximo en el niño normal hacia los 5 días de vida. Esta coloración amarilla lo que refleja es el cambio de sangre de una sangre fetal que contiene el bebé a una sangre normal del adulto, hemoglobina tipo A, que básicamente este recambio al procesarse por el hígado se va a producir esta ictericia que está dada por la bilirrubina. Sin embargo, esta bilirrubina tiene la capacidad de que en altas concentraciones puede llegar a adherirse a porciones del cerebro del bebé en una porción que se llama los ganglios basales y que puede causar un daño severo. Obviamente, esta ictericia en la mayor parte de los niños normales va a ser muy ligera, como lo vemos en las imágenes de acá arriba, pero si el niño tuviera alguna alteración que condicione que se estén fraccionando los glóbulos rojos de la sangre, que tengan una reacción al grupo o algún otro problema, estos niveles se pueden elevar y por eso aquí vemos lo que sería una zona de bajo riesgo, una zona de alto riesgo y una zona de riesgo intermedio. Entonces, básicamente esto lo determinamos por la edad del niño en horas, aquí la tenemos, y por otro lado, por niveles de bilirrubina que vamos a tomar en sangre y que nos van a permitir determinar si nuestro bebé, como va a ser la mayoría de todos, está en una zona completamente normal, de bajo riesgo,
Si hay un riesgo intermedio o alto, el niño se hace candidato a una terapia con luz básicamente o fototerapia que va a tener un espectro de luz muy particular, generalmente está entre el espectro de luz azul y de luz verde, que nos va a permitir que el niño metabolice a través de esta fototerapia esa bilirrubina y la pueda eliminar a través de la orina para que así vuelva a su coloración normal, bajan los niveles de bilirrubinas y todos estamos tranquilos. En los casos severos, que hoy en día son muy raros, se puede llegar a usar lo que llamamos una exsanguíneo transfusión, que hoy en día son muy, muy, muy raras de ver en general en los hospitales. Otra preocupación frecuente de los papás, y esto es muy, muy frecuente, es que el niño tiene un cráneo deformado. Este cráneo, si tenemos aquí la referencia de un cráneo normal, vean cómo se aplana en una parte, puede ser en un lado, en la parte occipital, o en el otro lado del bebé, se va a aplanar la cabeza porque el niño pasa mucho tiempo acostado o en una sola posición y esto nos va a generar este tipo de deformidades. Son deformidades completamente benignas, pero muchos papás se ponen muy nerviosos, piensan que esto es algo que no se va a corregir y lo que tenemos realmente es que son un problema que se corrige solo en cuestión de meses. Si tenemos a nuestro niño sentado desde temprano o lo estamos movilizando, es muy probable que ni siquiera se lleguen a formar. Obviamente, como siempre, para aquellos papás preocupones, hay negocio y esto es un casco que se ha hecho para venderlo a precios altos. Generalmente hay varias compañías que los hacen, bueno, no muchas, pero hay algunas. Uno de ellos es española, la venden a una gran cantidad de dinero y básicamente es para que los padres tengan la tranquilidad de que esta cabeza del bebé se va a moldear adecuadamente. La realidad, los estudios que se han publicado al respecto indican que no hay ninguna ventaja de usar este tipo de cascos, que puede llegar a dañar la piel del bebé, causarle irritación y molestias, pero pues que definitivamente a veces papás preocupones prefieren comprarlos simplemente para sentirse seguros, pero como les digo, son completamente innecesarios. Este tipo de alteraciones, aunque parezcan para muchos graves, se quitan completamente al cabo de algunas semanas o pocos meses, desaparecen y se quitan por completo. Ok, muy bien. También tenemos el ombligo, que es otro motivo de preocupación de muchas mamás y de muchos papás, y es que al momento del nacimiento van a ver que su bebé se le va a poner una pinza umbilical y el ombligo es de color amarillo ligeramente brillante y va a estar acompañado de esta pinza y unos días que pasen, prácticamente a los pocos días u horas del nacimiento, se va a secar este cordón y va a tener una apariencia como de un papiro, como de un papel antiguo, básicamente, y esto indica que ya está cicatrizando el cordón. Y esto se va a caer ya en 1 a 2 semanas y lo que tenemos que hacer es mantenerlo limpio y seco. La evolución normal es la que estamos viendo aquí, que generalmente se caiga entre 1 a 2 semanas. Sin embargo, en ocasiones podemos tener alteraciones del cordón. En este caso vemos una onfalitis. Vean cómo se ve la piel roja, inflamada alrededor del ombligo y esta es una infección que puede ser algo muy grave. Y podemos tener también pequeñas huellas de sangrado, que quede su cicatriz umbilical poco después de caerse con pequeñas huellas de sangrado, completamente normal. Y también podemos tener esto, que es la protrusión, básicamente a través del ombligo, que son pequeñas hernias
que generalmente se cierran al cabo de pocos meses, generalmente antes de los 6 meses la gran mayoría ya se cierran y ocasionalmente puede tardar un poco más cuando se queda abierta una hernia, entonces hay que cerrarla con una cirugía. No se deben de poner monedas, no se debe de poner frijoles, no se debe de fajar al niño. Esto generalmente en la gran mayoría de los niños normales se va a quitar. Aquí tenemos un cordón con una bola en la parte interna que corresponde a un granuloma. Estos granulomas son pequeños tumores benignos que no ha cicatrizado la piel, que van a tener un poco de supuración de líquido en su parte superficial y que se van a presentar generalmente con un aspecto ligeramente rojizo inflamado y aquí generalmente poniendo algún desecante, algún tipo de recubrimiento como puede ser mertiolate o isodine, esto se va a acabar secando y se va a curar. Ocasionalmente o antaño era muy común el uso de nitrato de plata para cicatrizar este tipo de lesiones que son granulomas del ombligo. Otra queja frecuente de los papás es la congestión nasal y muchos van a tener que el niño tiene una respiración ruidosa con mucha frecuencia que básicamente es porque la nariz por dentro va a tener una estructura como esta que vemos, si la vemos de frente, va a tener estas profusiones que se llaman los cornetes y si lo vemos aquí de lado, vamos a ver que los cornetes protruyen hacia la cavidad nasal y esto con el frío se va a hinchar y va a hacer que básicamente haya un pequeño ruido con la respiración. Y esto es muy frecuente, sobre todo en los niños que nacen en temporada de frío. Es muy, muy común. Otra cuestión también frecuente que también me comentan mucho es que aquí ven en esta parte que tenemos esta pequeña valvulita que es la epiglotis y aquí tenemos la tráquea. Algunos niños durante las primeras semanas o meses en casa vamos a tener que cuando el niño inspira se oye un es un sonido muy particular que me comentan los papás, lo vemos sumamente común en la consulta y básicamente es porque esta zona se colapsa al momento de tomar aire y da ese ruido característico que muchas veces les llama la atención a los papás. En el caso de la congestión nasal, básicamente mantener al niño en un sitio calientito o no muy frío y poner un poco de solución salina en la nariz para evitar que tenga problemas. Vamos a pasar a temas de seguridad y aquí tenemos lo que es la seguridad al dormir. Aquí tenemos este bebé que está acostado, como ven, no hay ropa de cama suelta, no hay almohadas, no hay juguetes, que es como idealmente el niño debe de dormir. Generalmente con un mameluco si es que hace frío y generalmente los niños van a tener la cabecita hacia un lado, generalmente es más común hacia el lado derecho como este caso, y las dos manitas del bebé generalmente van a tener una posición hacia arriba como lo tiene este bebé y la cabecita por esta parte que protruye hacia la parte posterior, aquí en el occipital, generalmente va a estar volteada hacia un lado. Entonces, este tipo de cuestiones es básicamente cómo debe de dormir un niño. ¿Y cómo es esto? Bueno, aquí está solo, en su espalda y en una cuna. Importante que el niño no debe dormir con papá, no debe de dormir con mamá, debe de dormir solo para que tenga su espacio. Ahora, hay algo que muchas veces muchos papás, por lo menos hasta hace unos años, tenían un gran miedo, que era básicamente el síndrome de muerte súbita infantil o Sudden Infant Death Syndrome, que básicamente esto es la evolución que hemos tenido de los 80 hacia la década de 2010. Vean cómo las muertes
eran por 100,000 habitantes, 153 hacia los años 80, y a partir de que se estableció una medida que se llamaba Back to Sleep, haciendo referencia a que el niño durmiera sobre su espalda, básicamente las muertes se fueron para abajo de forma significativa hasta que a partir de más o menos 2004 las muertes infantiles son sumamente pocas y generalmente vemos que la medida es sumamente efectiva para proteger a los bebés. Aquí mucha gente le llama la atención, la explicación más sencilla es esta, porque dicen, no es que si el niño duerme boca arriba, se va a aspirar y no, realmente el esófago queda en la parte posterior del cuerpo, va a quedar abajo y la tráquea queda arriba, en la parte anterior en este caso, y básicamente si hubiera un regreso de alimento del niño, es más difícil que el alimento salte hacia arriba, a diferencia de que cuando tenemos al niño durmiendo boca abajo, cualquier cosa que regrese por gravedad puede entrar con mucha facilidad hacia la tráquea del bebé y obstruirla. Esta medida originalmente se copió de Hong Kong y a partir de que se estableció hemos visto este tipo de gráficas con una disminución muy importante de la mortalidad. Y lo más importante es que la medida no es una medida local o una medida que sirva nada más en Estados Unidos. Aquí tenemos en esta gráfica antes de implementar la medida, rojo después de implementar la medida, y vean cómo en todos los países, donde menos es en Japón, en todos los países donde se aplicó esta medida, vean cómo ha bajado de forma significativa la mortalidad por muerte de cuna. Sin embargo, es muy importante que, aunque este es uno de los factores más importantes, hay otros factores de riesgo que si los cuidamos podemos tener casi toda la seguridad que nuestro bebé no se va a complicar. Y vean cómo aquí tenemos que no dejemos juguetes en el área de dormir, que el niño esté en una cuna, no durmiendo en otra parte que no sea su bacinete o su cuna, que el niño duerma con otras personas, que el niño no esté durmiendo en su espalda, como se sugiere, que el niño duerma con un adulto obeso, que el niño se quede dormido durante la alimentación al seno materno, que el niño sea cuidado por un adulto que tiene efectos de algún medicamento, o también podemos agregar alcohol, como está aquí, y básicamente que un adulto que esté alimentando al bebé se quede dormido y pudiera generar una tragedia. Entonces es muy importante que si quitamos todos los factores, prácticamente esto disminuye. Aquí tenemos otro ejemplo de Reino Unido, donde te dicen también otros factores. Uno que no has comentado es el tabaquismo materno, que también se asocia con este problema y que tenemos que evitar. Entonces, básicamente son estadísticas del Reino Unido para prevenir igual la muerte de cuna, que como les digo, hoy en día es muy rara, gracias a Dios, y que si tomamos todas las medidas de precaución, lo más seguro es que no tengan ningún problema con su bebé. Otro punto también que sobre todo en la consulta vemos que es muchas veces problemático para los papás es la toma de la temperatura. Y muchas veces cuando le preguntas al papá o a la mamá, ¿y dónde le tomaste la temperatura? ¿En su recámara? ¿En la sala? No, nos referimos a dónde la tomaste, si en la axila, si un termómetro de oído, si en la frente, etcétera. Es muy importante que la temperatura, a pesar de que parece muy sencilla, tiene su chiste. Y hay varios tipos de termómetros. Uno de los más comunes que tienen la mayor parte de las personas son los termómetros con una punta metálica que se pueden aplicar para boca o en los bebés pequeños en la axila, que también se podrían usar a manera de
en forma rectal. Pero aquí es muy importante tener esta situación, que tenemos una diferencia de temperaturas entre la temperatura central o core temperature, que es la que se va a dar en la parte central del cuerpo, y en la parte periférica vamos a tender a tener una temperatura más baja. Vean aquí la diferencia entre el centro y la periferia puede ser importante. Y como ven, cuando calentamos a una persona en un ambiente cálido, generalmente vamos a tener que las zonas que guardan la temperatura son las zonas profundas de la piel y la cabeza. Y muchas veces cuando ponemos el termómetro en la axila, nos va a dar una temperatura que no es la temperatura central, sino la temperatura periférica, que va a ser un poco menor. Entonces, esto, aunque parece no significativo, cuando tenemos que tomar la temperatura en un paciente donde nos es importante saberlo, lo mejor es usar una temperatura de oído que va a ir directamente al centro de control de temperatura en el hipotálamo y que es muy confiable. A manera general, cuando usamos el termómetro de frente o rectal o de oído, la temperatura anormal la vamos a tomar como cualquier temperatura arriba de las 38 grados centígrados. A partir de entonces tomaríamos como fiebre, y en la axila una temperatura por debajo de 37,3 la consideramos como normal. Por eso les comentaba que para uno, sobre todo yo en el consultorio, preferimos tomar la temperatura óptica a nivel del oído, porque es una temperatura que estamos tomando de un sitio muy cercano a el sitio de control de la temperatura del hipotálamo, y que básicamente es un termómetro muy exacto. También los termómetros de frente que toman la temperatura directamente en la arteria temporal también suelen ser bastante exactos, pero en mi práctica yo les diría, por experiencia personal, los de oído se me hacen unos de los mejores porque son rápidos, son higiénicos, son efectivos y frecuentemente permiten una toma muy rápida de temperatura. Hay el mito de las convulsiones febriles, donde el niño convulsiona por fiebre. ¿Y por qué digo el mito? Porque la mayor parte de las personas piensan que si la temperatura sube, el niño puede convulsionar. Sí, si el niño está en un 3 a 4% de la población que es sensible a convulsiones febriles. O sea, que los niños que convulsionan por fiebre solamente son un 3 a 4% de la población. Algunos papás que tuvieron crisis febriles en la infancia, muy probablemente pueden tener niños que caigan en este 3 a 4%. Pero la mayor parte de los niños no van a presentar crisis convulsivas febriles. Cuando se presentan, el niño tiene que tener por lo menos 6 meses y una edad generalmente menor a 6 años. Esto es lo que define principalmente a este tipo de crisis convulsivas. ¿Son crisis benignas? Sí, los papás van a decir, no, para los papás no son benignas, no, claro que no. Pero el niño, que es el que nos interesa más en este aspecto, no queda con daño, no queda con problemas, es un niño completamente normal y no va a quedar con ningún tipo de secuela o problema por estas crisis. Generalmente cuando se presentan son el primer día de que el niño tiene fiebre, van a durar pocos minutos, no se requiere tratamiento. El bajar la temperatura, como muchos papás creen que las pueden prevenir, tampoco no suele ser efectivas, pero en la práctica vemos que este tipo de crisis convulsivas febriles se presentan en ese 3 a 4% de la población solamente, y generalmente durante toda la infancia el niño va a presentar generalmente no más de 3 crisis convulsivas.
Y creo que realmente los papás son los más dañados con las crisis porque los niños muchas veces ni se enteran y les va muy bien. Son niños normales que van a seguir normales después de estas crisis febriles. Ok, bueno, si quieren, ahorita no hemos tenido ninguna pregunta, sino al rato me preguntan todo lo que tengan duda. Vamos a tener también, sí, sí, escucho. Bueno, yo creo que se activó. Si no, cualquier cosa, de todos modos, revisamos todas las preguntas en un ratito más. Y Cual- doctor, ¿sabes? sí, Que pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y cuando claro, termine las voy leyendo. me parece excelente para que las contestemos todas y incluso si hay alguna duda respecto a otro tema que no hayamos tratado, también con todo gusto. Adelante. Bueno, transportar al bebé hoy en día es una cuestión que puede ser cómoda, puede ser fashionista, puede ser incluso algo deportivo. Lo más importante de transportar al bebé es que usemos productos que de alguna forma nos certifiquen o nos aseguren que los niños están normales. Este tipo de transportes, básicamente, que son muy comunes aquí en nuestro país, les gustan a las mamás, son cómodas y pues el niño puede ir viajando con ustedes en todo momento. Las cangureras, que son muy usadas sobre todo en Europa, aquí en México generalmente no se les tiene, no están bien vistas, pero la realidad es que son muy buenas, se permiten que el niño se cargue en la parte delantera o en la espalda del papá o mamá. El niño va muy cómodo, se puede dormir, si la mamá le da pecho, puede el niño estar oliendo básicamente la leche o estar cerca del pecho y del corazón de mamá y estar más tranquilo. Entonces realmente es algo que se recomienda. La posición de la cadera, que es básicamente hacia afuera, que mucha gente dice que esto es malo, pues bueno, esta es una de las posiciones que usamos cuando el niño tiene luxación de cadera, es una posición que no daña para nada. Lo único, bien importante, chequen que su producto sea seguro. Hay muchas agencias que se dedican a probar este tipo de dispositivos y que si se demuestra algo, generalmente lo publican en ciertas páginas. Esto es muy común, sobre todo en Estados Unidos, lo que son los Consumer Reports, que nos indican básicamente si hay algún problema con algún producto. Otra parte importante de transportar al niño es que el niño que viaja en un automóvil debe de tener cinturón de seguridad. Vean aquí cómo cuando el niño no va con un cinturón, claro, aquí ya quitamos el asiento delantero, pero vean cómo el niño puede acabar pegándose contra el parabrisas, contra la parte anterior del automóvil. Entonces, definitivamente es muy recomendable que los niños viajen en un asiento para bebé. Aquí, como vemos, este señor con un bebé con su cabecita aquí, completamente contraindicado, y más cuando el vehículo tiene lo que serían los colchones de seguridad en la parte delantera, porque al momento que se activan, básicamente pueden dañar e incluso hacer que un niño pierda la vida al momento de que se activan las bolsas de aire. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta y un niño nunca debe de ir en la parte anterior del vehículo. Muy bien, vamos a ver ahora por qué el niño está más seguro viendo hacia adelante o hacia atrás. Bueno, ya dijimos que completamente la parte delantera del vehículo no debe de viajar, pero cuando van en la parte de atrás del vehículo, los choques frontales son los más frecuentes. ¿Qué pasa si el niño va viendo hacia adelante? Vean la tensión que se genera en el tipo de choque más frecuente, que es el choque frontal. ¿Y qué pasa cuando el niño va viendo hacia atrás? Vean la diferencia. Por esta razón es que se prefiere que los niños que van en la parte trasera
si se puede, vayan viendo hacia la parte posterior del vehículo hasta haber cumplido los 4 años de edad. Obviamente depende mucho del tamaño del niño, depende del diseño del asiento, pero definitivamente esta es la razón por qué los niños más pequeños van viendo hacia la parte de atrás. Y de hecho, por esto se han establecido básicamente edades para que el niño viaje en lo que sería el asiento, básicamente el huevito, como le llamamos aquí en México, viendo hacia el frente, el booster, donde solamente el niño tiene un pequeño asiento que va a ir ya con el cinturón de seguridad, o que el niño viaje con un cinturón de seguridad completamente diseñado para él. Entonces, de forma general, el niño debe de ir viendo hacia la parte de atrás, generalmente hasta los 3 años de edad. Algunos dicen que antes de cumplir los 4, básicamente esta sería la primera etapa, que es esta que vemos acá. Dependiendo de los modelos, a partir del año de edad, el niño puede usar un asiento donde vaya viendo hacia la parte frontal del vehículo, y aquí lo que sí se recomienda es un asiento de 1, 2, 3, 4, 5 puntos para que el niño quede fijo y no se someta a grandes tensiones si hay algún accidente. Para aquellos niños a partir de los 4 años y hasta los 12, pueden usar los asientos booster y el cinturón del auto. Y para niños muy grandes, el niño puede llegar a veces a los 8 años, si tiene muy buen tamaño, a usar el cinturón normal del asiento. Y generalmente decimos que el niño menor de 12 años no debe de viajar en la parte anterior del automóvil hasta que no tenga por lo menos 12 años para cumplir normas de seguridad. Este tipo de asientos se pueden ajustar fácilmente por medio de dos sistemas, el ISOFIX en autos europeos y el Latch en autos americanos, que es un sistema de anclaje sencillo que permite fijar de forma estándar y rápida lo que sería básicamente el asiento del bebé. Y el latch que vemos aquí significa básicamente anclaje bajo y seguridad y seguros para los niños, que son puntos que vamos a tener en los vehículos equipados, ya sea con ISOFIX o con latch, dependiendo si es europeo o americano. Debe de venir con estas características que va a permitir que fácilmente se pueda fijar el asiento y que no tengamos que usar el cinturón de seguridad. Esto en general todos los fabricantes de autos, sobre todo la mayor parte de las camionetas, vienen equipadas con este tipo de sistema. Siempre chequen cuando vayan a comprar el automóvil, y también cuando compren los asientos, chequen que sea compatible con su modelo de vehículo. Bañar al bebé también es algo que tenemos que tener. El bañar al bebé para muchos niños es una etapa de placer, pero también puede ser algo práctico. El bebé se puede bañar en tina, se puede bañar en regadera. Nada más tenemos que tener mucho la cuestión de seguridad. La temperatura del agua, que se puede probar con un termómetro, y que si nosotros ponemos el agua de un grifo con agua caliente o la calentamos y la ponemos, siempre chequen, mezclen muy bien el agua para estar seguro. Se sugiere una temperatura de 37 a 38 grados centígrados, y de lo que sería el baño se sugiere una temperatura de 25 grados, de lo que sería el cuarto de baño, para que el niño no sufra con el cambio. El agua debería de llegar solamente a la cintura para evitar que el niño se pudiera ahogar, no dejarlo solo. Y bien importante, yo les digo, porque yo lo hice con mis hijos cuando estaban pequeños, si se sienten seguros,
usen la regadera, que es una maravilla para bañar higiénicamente. Aquí muchas veces mamá o papá se pueden poner una camiseta para que el niño no se resbale fácilmente y se puedan sentir seguros. Básicamente el baño tiene que ser una estación agradable y como les digo, en general por higiene, por rapidez, la regadera es una excelente forma. Simplemente es importante que los papás se sientan seguros si la utilizan. Y bueno, esta es una parte de una plática que tenemos del primer año del bebé y quedamos abiertos para preguntas. Yo soy el doctor Carlos Aboitis y estas son mis páginas, doctoraboitis.com o mamá.com.mx, ya sea también a través de Facebook o Twitter. Facebook es donde estamos más activos la mayor parte del tiempo. Muy bien, voy a checar entonces en el chat. Sí. A ver, yo escucho. Vamos a No, ver aquí. fui yo para, no sé si quieran escribir sus preguntas o abrir su micrófono y hacerle una pregunta directamente al doctor. Yo tengo una duda. Buenas tardes, doctor. Soy Atenas. Sí, dime, Atenas. Eh, Referente a lo de la piel del bebé, ya ve que nos dijo que hay diferentes reacciones que tienen. Y Sí, comentó que si tienen ese tipo de reacciones, no les pongamos crema. A ninguno, o sea, hasta si llegaran a ser así, hasta que se les quite la reacción, ¿le podemos poner crema? no, mira, aquí por ejemplo me refiero más que todo a aquellas lesiones como con granitos, que tienen granitos como y que parecen como pus, como el acné, la Ajá. sudorina, cuando el niño suda. Estos son los que no debemos de poner crema, porque generalmente sí nos puede causar que se tapen las glándulas y con esto no mejore el niño. Otro punto importante que también vemos es que si ponemos crema diario en la cara, también frecuentemente el niño tiende a tener más granitos en la cara. Pero, por ejemplo, lo que presentamos primero, esa descamación de la piel, de hecho, usamos crema para que se quite rápidamente. Entonces, en general, la recomendación es que usen crema normal, pero en el caso de estas lesiones, mejor espérense, hablen con su pediatra para evitar poner algo que pudiera empeorar. Aunque ninguna de estas lesiones es peligrosa, pues bueno, puede hacer que el niño se vea mal y pues obviamente esto suele angustiar mucho a mamá y a papá. Entonces yo les sugiero mejor espérense y pregunten mejor a su pediatra. Ok, aquí también ya tenemos uno, el uso del chupón, ¿cuándo lo podemos usar? Una excelente pregunta. Bueno, hay varias cosas respecto al chupón. No lo comenté respecto a lo que es el síndrome de muerte súbita infantil, pero el niño se ha visto que si usa chupón puede tener protección también contra la muerte de cuna. Es algo que se ha publicado y que algunos usan. Obviamente un chupón que no vaya sobre el cuello del niño se puede usar durante la noche como preventivo. La mayor parte de las veces el niño suelta el chupón, se lo quitamos y no hay mayor problema. De forma normal el chupón, de hecho como le llaman los americanos el pacificador, es muy útil para tranquilizar al niño. Entonces yo les digo que si lo requieren es bueno que lo usen. La recomendación principal es quitarlo antes del año. Eso es muy importante porque si dejamos el chupón después del año puede causar deformidades en lo que sería los dientes. Aquí hay otra pregunta. Gracias por el Vernix ayuda a que no tenga tantos problemas en la piel. No hay que bañar bebés las 24 horas. ¿Cuánto tiempo recomienda si fuera cesárea? Ok, bueno, definitivamente. Sí, aquí muchas veces en la mayor parte de los cuneros se baña al bebé porque se ve bonito, pero tiene razón, el vernix gaseoso, que es una capa grasa que protege al bebé al nacimiento, esta básicamente evita que pierda temperatura y puede ayudar también al desarrollo de una biota normal en la piel. Entonces sí es válido, me ha tocado por ahí mamás que les gusta que no se bañe al niño,
Obviamente el aspecto quizá no es tan agradable a la vista, pero es algo completamente sano y fisiológico, se vale completamente y sí, definitivamente, bueno, hacer más defensa, sí un poco porque básicamente ayuda a un desarrollo mejor de la piel y lo que sería las bacterias que viven en ella. Entonces, definitivamente, esto es platicarlo con su pediatra, platicar un poquito en cunas antes de que nazca el bebé, pero se vale y es una práctica que es completamente válida y fisiológica, de acuerdo completamente. Los colchones antirreflujo es recomendable. Definitivamente la experiencia que tengo es no. Es muy raro que tengamos niños con reflujo. La mayor parte de los reflujos que vemos son por las fórmulas que el niño consume y en general el reflujo fisiológico no va a causar ningún problema. Yo, por lo menos particularmente, no recomiendo lo que serían los colchones antirreflujo, a menos que el niño tenga un reflujo severo, pero esto, como les digo, es sumamente raro, afortunadamente. Entonces, cualquier cosa, digo, habrá obviamente pediatras que les digan que sí. Mi recomendación particular es a mí no me sirve el colchón antirreflujo y lo que tenemos es que como tiene una pequeña inclinación, el niño generalmente se va a resbalar, va a caer y va a estar en una posición que puede ser incluso peligrosa. Yo realmente no recomiendo los colchones antirreflujo de forma muy particular. Muchas gracias. Pues muchas gracias por los comentarios. En cuanto al baño, recomienda el baño diario y también saber qué pomada. Ok, bueno. En este aspecto, definitivamente el baño puede ser diario, definitivamente, no hay ningún problema, pero esto depende más de las costumbres de cada familia. Hay personas que dicen, bueno, yo no quiero bañar diario, sobre todo si el niño nace en temporada fría, yo les diría, no hay problema de bañarlo diario, cada tercer día. Aquí lo más importante es básicamente que ustedes bañen al niño a cómo ustedes lo sienten mejor, como sientan que el niño esté más limpio, como lo sientan más cómodo. Lo importante es que el baño debe ser algo agradable. Pomada para evitar las rosaduras, bueno, particularmente, pero que esta es una decisión personal, me gustan mucho las pomadas que son gruesas, protegen mejor. A veces el problema es que se pegan tanto a la piel que luego no les gustan las mamás. A mí particularmente me gusta mucho lo que sería vitacilina bebé o hipogloss, que son medianamente gruesas, que protegen muy bien la piel del bebé, pero esto también, como les digo, es algo personal. Hay unas que les gusta más que no sea una que le quede blanca la piel al bebé, pero yo en particular me gusta mucho hipogloss y vitacilina bebé, que son más gruesas. ¿Qué vacunas deben de aplicarse al nacer? Bueno, perdón, aquí me salté una pregunta. ¿Las andaderas son recomendables? Definitivamente no. Hoy en día, la mayor parte de los pediatras a nivel mundial vemos que las andaderas no ofrecen ningún tipo de beneficio, sí pueden causar accidentes, entonces idealmente ninguna andadera es recomendable. En todo caso, un centro de entretenimiento, un brincolín para que el niño esté jugando y no se lastime, pero las andaderas le dan movilidad y pueden facilitar con mucho los accidentes, quemaduras, porque el niño se acerque a lo que sería una mesa, jale la sopa y se queme, o que en un momento dado se movilice y pueda meter un alambre al contacto. Entonces, definitivamente, yo les diría que hoy en día las andaderas ya no las sugerimos. ¿Qué vacunas deben de aplicarse al nacer? Hay dos que están en la cartilla. Una es la vacuna de hepatitis B, que se aplica al nacimiento, y está la vacuna BCG, que es una vacuna controvertida. Van a encontrar pediatras que dicen que sí, van a encontrar pediatras que dicen que no. Esta vacuna realmente en un nivel como en el hospital, si no tenemos papás que trabajen en laboratorios, que estén trabajando en un medio hospitalario, el contacto con tuberculosis es sumamente raro y generalmente sí es cuestionable, lo deben de platicar con cada pediatra. Particularmente yo no me gusta poner la BCG al nacimiento. Tengo ya 5 personas que les ha pasado, que le ponemos la vacuna al niño, se van a vivir a Estados Unidos y lo tratan de tuberculosis porque hace una reacción positiva. Entonces es algo que hay que
platicarlo con el pediatra, poner los puntos buenos, los puntos malos. La hepatitis B sí al nacimiento, la BCG o de tuberculosis, hay que platicarla y yo definitivamente tampoco les digo, no la pongo, claro que la pongo, si los papás me lo piden o hay algún factor de riesgo, la ponemos, que son las 2 vacunas que aparecen en la cartilla al nacimiento, básicamente. Los mocos, es bueno usar la perilla de antemano, por eso les puse ahí lo de esa parte de la respiración, porque muchas veces no son mocos, sino simplemente congestión nasal, que se hincha un poco la mucosa nasal y se oye una gran cantidad de secreción. Yo particularmente me gusta más usar un poco de solución salina, básicamente nasal, que las perillas. Se pueden usar las perillas, sí, en niños que tienen algún tipo de requerimiento especial o que tienen demasiada secreción, se pueden utilizar, pero generalmente es más fácil que podamos lastimar al niño y yo creo que mejor no la compren de rutina, solamente si requiere la pueden llegar a utilizar. Ok, bueno, aquí me decía que mi hijo tiene muchos, bueno, quizá para él sí se puede. De hecho, hay cosas muy interesantes. Hay, por ejemplo, un aspirador de mocos que se conecta a lo que es la aspiradora y aspira los mocos. Hay mucho al respecto. Esto, pues, obviamente, lo pueden utilizar como, vean, back. No me acuerdo el nombre, tiene back, pero no me acuerdo, que es para aspirar los mocos. ¿Los cojines antirreflujos son recomendables? No, ya habíamos comentado que definitivamente no. Las andaderas, me regalaron uno, pero sin ruedas, sí. Si no tiene ruedas, definitivamente se puede. No hay ningún problema. Tamiz auditivo lo recomiendo, sí, lo recomiendo. Es bastante bueno. Ya hoy en día casi lo estamos haciendo como rutina en todos los bebés que nacen en el Ángeles del Pedregal, porque es mucho más cómodo prevenir problemas de la audición y es algo que nos puede indicar realmente que el niño no tenga problemas. ¿Cómo puedo detectar que un bebé tiene cólicos? Bueno, el cólico es algo muy particular porque el nombre pareciera que el problema es intestinal, sin embargo, el cólico se refiere a un llanto constante del bebé. Es un llanto importante, generalmente por más de 3 días, por más de 3 semanas consecutivas y generalmente no es propiamente un problema gastrointestinal, es un problema de llanto, que es como vemos el cólico. ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, aquí me dicen cómo detectarlo, pero ¿cómo prevenirlo? El seno materno yo creo que es la mejor forma de prevenirlo. Y como les digo, niño que está llorando demasiado, hay que sospechar porque el cólico es precisamente la presencia de llanto, no algo intestinal como mucha gente piensa. Si tengo infección en la garganta, se le pasa al bebé. Bueno, la mayor parte de las infecciones de la garganta son de tipo viral y generalmente este tipo de virus generan anticuerpos que pasan a través de la leche materna. Si le vas a dar seno materno, no debe haber problema. Si están sospechando una infección en la garganta por bacterias, como sería estreptococo beta hemolítico, hay que tomar un exudado faríngeo, porque eso sí puede pasar al niño y definitivamente sí puede causar problemas. Entonces, en general, hay que ver qué te dijeron respecto a una infección en la garganta, pero por lo menos 70 a 80% de las infecciones en la garganta son causadas por virus, no requieren tratamiento y si le dan seno materno no hay ningún problema porque el bebé lo están protegiendo de este problema. Pues bueno, no sé si haya más preguntas, yo me doy el tiempo, pero pues veo por lo menos varias preguntas que ya contestamos, creo que todas. Que hay. Ok, bueno, bien importante. Ok, bueno, lo mejor, el COVID no se ha demostrado en leche materna. Entonces, algo muy importante es que si tienen la oportunidad, dense un tiempo para dar seno materno. Definitivamente hasta ahorita tenemos muchas dudas respecto a COVID, pero algo que tenemos o que tenemos completamente seguro es que COVID no invade la leche materna y que dar la leche materna puede dar la protección necesaria para que el niño esté protegido contra COVID. De cualquier forma, les digo que COVID es una enfermedad que afecta
muy poco a los niños. Yo sé que las notas de las noticias van a ver cosas terribles a veces, pero en la realidad son muy pocos los niños afectados. La mayor parte de los niños afectados tienen una alimentación inadecuada, tienen obesidad, tienen algún tipo de problema de salud y definitivamente creo que lo mejor que pueden hacer es tener las medidas de cuidado y darle leche materna. Eso es importantísimo. ¿Cuáles son los cuidados para el cordón umbilical? Bueno, varía mucho de uno a otro, pero quizá la más común que ustedes van a oír es poner mertiolate blanco en el cordón umbilical y una vez que se cae seguirlo poniendo para mantenerlo seco y desinfectado, que es lo más importante que debemos de hacer. Generalmente cuando el niño nace y se los dan, le van a quitar la pinza umbilical y lo que tenemos que hacer es nada más proteger con una bolsita o una gasita cuando el niño se bañe para que no se moje el cordón umbilical. Ok, ¿es recomendable llevar al recién nacido a sus consultas del mes antes del COVID? Definitivamente creo que una cosa importante es que esto del COVID-19 va a estar conviviendo con él a partir de ahora, es una realidad, como nos ha pasado con la influenza, como nos pasó en el 2009 con la influenza porcina, y yo creo que lo más importante es llevar las medidas y como les digo, en lo personal, les puedo decir que los niños son los menos afectados y que básicamente con medidas generales y cuidados no deben de tener miedo porque hay una parte, como 70-80% de los cuadros de COVID, que son asintomáticos o poco sintomáticos y que no van a tener ningún problema con la vida. Desgraciadamente, quienes hacen las noticias son los pacientes graves, que son aquellos que tienen factores de riesgo como es diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, etcétera, que son los que realmente van a tener este tipo de cuadros graves. ¿Recomiendan tapabocas o caretas para los recién nacidos? En todo caso, básicamente lo que serían las caretas se pueden usar desde recién nacidos, hay para recién nacidos. Tapabocas no se sugiere en niños por debajo de los 2 años de edad. Bien importante porque el tapabocas definitivamente nos puede hacer que acumulemos un poquito de dióxido de carbono de la respiración y definitivamente no lo sugerimos en niños menores de 2 años de edad y también no usar tapabocas de grado médico como los N95, ya que en China hubo 2 casos de muertes de los niños haciendo ejercicio con un N95. Entonces, bien importante este tipo de cuestiones que vamos aprendiendo sobre esta crisis. Cubrebocas en niños menores de 2 años no lo recomendamos. Caretas pueden usarse a cualquier edad. Enseñar bien importante al niño a usarlo. Bueno, esta está muy buena. ¿Cómo es el procedimiento de almacenamiento de la leche materna en el refrigerador? Bueno, hay sistemas, varios, que está, por ejemplo, de Pigeon, por ejemplo, está también bueno, hay de varias marcas, ahorita se fue la que se me ocurrió primero, que básicamente tienen bolsitas estériles que definitivamente las van a llenar directamente del tiraleche y estas bolsitas las pueden sellar y las pueden almacenar ya sea en refrigerador normal, ya sea en congelamiento, o dejarlas en un biberón para que el niño las tome en próximas horas. En refrigeración, la leche suele durar hasta una semana y dependiendo del tipo de refrigerador, esto puede durar variable si la dejamos a temperatura ambiente, no más de 3 horas, por favor. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas y pues de todos modos, cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos, ahí tienen mis datos y pues les agradezco mucho su tiempo y pues qué bueno que, aunque no nos conocimos hoy visualmente, pero que tuvimos un contacto para compartir acerca de este tipo de experiencias y muchas gracias. Pues le damos las gracias, doctor. Con Si gusto. puedes repetirnos un par de veces tus teléfonos o dónde te podemos localizar para Sí, quienes sí, exacto. Yo soy el doctor Carlos Aboitis, me pueden buscar así en internet, o estoy como doctoraboitis.com o doctoraboitis.com.mx, pero casi seguro que si ponen Carlos Aboitis me van a encontrar en internet sin ningún problema. Ahí están los datos del doctor, estamos en el Hospital Ángeles. Pero como les digo, con mi nombre me localizan fácilmente o como mamá.com.mx, que es también como estamos también en Facebook. Pues muchísimas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron.
y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.